la mañana con 19 minutos, señoras, señores. Palabra de ingeniero, como ya lo hemos indicado, estamos dedicando este espacio estos días previos al día 10 de abril para invitar a los ingenieros para que expongan sus propuestas rumbo al Congreso de la República, y este es un deseo que propuso y plasmó el ingeniero Camila Rita Freire, decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. El decano dijo: queremos que los ingenieros sean escuchados. Y a través de Palabra de Ingeniero están con nosotros, ha estado con nosotros el ingeniero Fernando Andrade Carmona con el número 7, con la A, y hay otros 7 más. Si viene otro 7 vamos a hacer el tragamonedas, ¿no? Por orden en el Perú, Johnny Pardavé, el ingeniero Johnny Pardavé al Congreso de la República, ingeniero de transportes, quien postula por el partido Orden, que lidera el candidato presidencial Andero Flores Arauz. Ingeniero Pardavé, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días y agradecido por la invitación. Bueno, la crisis del transporte en Lima, ya lo hemos conversado también en más de una oportunidad, y en general en el país llegó a extremos, está llegando a extremos. Afortunadamente, tenemos ya en funcionamiento la línea 1 del metro y el metropolitano. ¿Cuál es su evaluación, ingeniero Pardavé? Bien, el transporte masivo es fundamental y es importante para Lima, una ciudad metrópoli, principal ciudad de Latinoamérica. Dentro de un plan integral es importante considerar este tipo de transporte porque forma parte de la solución del tránsito y transporte en la ciudad. El metropolitano es un sistema muy interesante, está ya siendo operado y actualmente pues traslada a la población en un 7% de la demanda. Claro. Con la operación de la línea 1 del tren estamos llegando al 10%, pero consideramos que todavía es insuficiente porque el masivo, el transporte masivo está siendo considerado con el transporte regular. Pero creemos, nosotros apostamos a través del plan de gobierno de orden que es importante crear políticas de Estado en materia de transporte y no políticas de gobierno. Lamentablemente las políticas de gobierno son de corto plazo. Y eso es lo que ha retrasado el desarrollo del transporte en Lima. Bueno, ¿qué planteamientos a todo esto y alternativas, planteamientos innovadores, ingeniero Pardavé, haría usted desde su especialidad para tener un sistema de transporte eficiente en Lima y el Callao? Bueno, ¿y qué cambios imponer en el transporte público nacional de carga y de pasajeros también, ¿no? Que es necesario. Es importante para la Gran Lima hacer una política de transporte de Estado. Los planes tienen que ser integrados y de largo plazo, para que a través de ello los gobiernos de turnos puedan ceñirse a este tipo de política para que puedan lograr el desarrollo económico, social y sobre todo, ¿no? el cambio de un sistema de transporte en nuestro país y por lo tanto en Lima y en las principales ciudades. El transporte de pasajeros es un sistema de transporte muy caótico hoy en día y se tienen que hacer medidas de ese tipo, de manera gradual y a largo plazo. Las iniciativas actualmente pues han sido muy escasas y esto ha retrasado enormemente el desarrollo. El transporte de carga es un sistema de transporte también complejo que contribuye a la congestión, a la contaminación. Entonces se tienen que dictar medidas de disminución a esta congestión, sobre todo en experiencias realizadas en otros países y para esto debemos priorizar el tiempo nocturno, ¿no? Para que puedan haber desplazamientos de este tipo de transporte. Claro, es interesante. Otra cosa, ingeniero Johnny Pardavé, va con el número 7 por orden, el partido Orden, va con el número 7 al Congreso de la República, recuérdenlo. Hemos estado leyendo su plan de iniciativas legislativas que llevaría al Parlamento Nacional, la referida a fiscalizar que la ingeniería sea titular de la gestión pública del transporte. ¿Cómo podría lograrse ello? Bueno, y actualmente, ¿cuál es la situación, no? Le agradezco la pregunta y en realidad esto es una de las iniciativas que quiero impulsar con mayor entusiasmo porque sabemos de que los funcionarios públicos de nuestro país son funcionarios de escritorio, ¿no? Y hay un dicho que dice: funcionario de escritorio no conoce el territorio. Ese es qué buen eslogan, ¿eh? Es un buen importante porque
Si hacemos un análisis de quienes han ocupado durante los últimos años, por ejemplo, el cargo de gerente de transporte urbano de Lima o el Callao, lamentablemente han sido personas muy allegadas al gobierno de turno, que no tienen nada que ver con una función estrictamente técnica. Muchas veces son personas ajenas a la especialidad, y lo que hacen, abogados, economistas, administradores, y no ingenieros. Es correcto. Y eso nada contra ellos, por supuesto, ¿no? De ningún momento, pero son cargos estrictamente técnicos que pueden manejar una mejor gestión en lo que se refiere a transporte. Por lo tanto, nosotros proponemos a través del Colegio de Ingenieros, que es el ente, porque el Colegio de Ingenieros tiene dentro del capítulo de Ingeniería Industrial, Sistemas y Transporte profesionales, más de 300 ingenieros de transporte colegiados para ocupar diversas plazas de gestión de transporte. Por lo tanto, tenemos que fiscalizar para que el transporte no sea una función de conejillo de indias, para que puedan aprender recién a lo que es las principales nociones del transporte, y después de un año de gestión podamos recién empezar algunas medidas. Nosotros creemos que las experiencias en otros países es que los funcionarios de especialidad, y sobre todo de un tema tan delicado como es el desarrollo del transporte, deben estar deben estar siendo manejados por profesionales del sector. Conversando con los candidatos, señoras y señores, a través de Palabra de Ingeniero, el programa del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros, conversando con los candidatos ingenieros al Congreso de la República. Estamos con el ingeniero Johnny Pardavé, ingeniero de transportes, va con el número 7 al Congreso de la República, y por el partido Orden, es decir, los quipus, el símbolo de los quipus. Ingeniero Pardavé, ¿cuáles son las otras líneas de trabajo importantes que se propone desarrollar de llegar al Congreso de la República? Hay algo que quiero mencionarle. Usted ha considerado también la creación del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Transporte. ¿Qué funciones cumpliría y por qué es necesario? Bien, yo creo que uno de los problemas actualmente que se están presentando en las instituciones de gobierno municipal y en las instituciones de gobierno central es justamente que adolecemos de estudios básicos para la determinación de proyectos de transporte, como son el estudio origen-destino. Hoy en día hay un problema en la operación de los sistemas de transporte en los corredores complementarios, justamente porque no han previsto la existencia de estudios de origen-destino. Entonces, lo que carecemos es de estudios de datos básicos, base de datos, para que se pueda desarrollar los grandes proyectos que existen. Entonces, la propuesta de la creación de un instituto científico-tecnológico que tenga que ver con una investigación de estudios de transporte a nivel profesional a través de las principales universidades del país y del estudiantado, para que puedan desarrollar estudios y proyectos que puedan ser realistas y de ejecución para el transporte. Ingeniero Johnny Pardavé, ahí veo una lista de propuestas que usted estaría llevando en su propaganda. Veo una lista de propuestas, ¿no las puede mencionar? Sí, dentro de los lineamientos o iniciativa legislativa que hemos presentado nosotros en el plan de gobierno para el sector transporte en orden, son varios, pero hemos querido resumirlo en 7 propuestas, debido a que 7 es el número por el cual estamos postulando al partido Orden. Número cabalístico, y ¿no? Es correcto, sí, es un número cabalístico y un número muy interesante. En primer orden, estamos planteando la creación de una autoridad única de transporte, y esto ha sido un clamor, un pronunciamiento del Colegio de Ingenieros y de muchas instituciones ligadas al sector, en donde es necesario tener una autoridad única y autónoma en presupuesto, en organización y sobre todo en decisión. Tenemos la propuesta de mejorar el acceso del transporte a zonas marginadas, integrando a todos los modos de transporte, incluyendo los mototaxis,
lo de servicio de menor capacidad y sobre todo con la posibilidad de poder incrementar otro modo de transporte. Reducción del tiempo de viajes por zonas alejadas. Tenemos que plantear la necesidad de hacer sistemas de transporte masivos, ¿no? Como el caso del proyecto del Metropolitano, pero de manera integral, complementarlo es a través de un plan de Estado. Como lo mencionamos hace un momento, fiscalizar que la ingeniería forma parte de la gestión pública del transporte. También planteamos la reducción de accidentes de tránsito por mejora del nivel de seguridad vial. Sabemos que existe 600.000 accidentes al año y esto tiene que reducir. Tenemos que incursionar la educación vial en los colegios primarios. Tenemos planteando también, como lo mencionamos, la creación del Instituto de Ciencia y Tecnología y finalmente la fiscalización de la contaminación ambiental por el equilibrio ecológico. Bueno, interesante, ingeniero Johnny Pardavé. Bueno, no veo que haya incluido lo del tren, que casi todos los candidatos están hablando, los que están relacionados, los ingenieros, con lo que es el desarrollo y plasmar las obras del tren, cubrir las líneas Lima, Tumbes, Tacna, con la puesta en marcha, la implementación de trenes que comuniquen a nuestro país. No, sí, dentro de la reducción del tiempo de viaje está incluyendo los sistemas de transporte masivo. El tren eléctrico para Lima es muy importante. Ya tenemos la iniciativa del gobierno de continuar con las 5 líneas establecidas. Y es importante, en el plan de gobierno del partido está también incluyendo la realización de trenes de cercanía. Entonces yo creo que el sistema ferroviario es muy importante para el desarrollo de la región y sobre todo de nuestro país. Y es una iniciativa de propuesta que va a atacar directo a la pobreza. Ingeniero Johnny Pardavé, la invocación a que los pobladores voten por usted, por el número 7, marcando los quipus del Partido Orden. Sí, muchas gracias. Para poder llegar a todos los usuarios de la Gran Lima, es importante tener en cuenta que el partido político Orden se está presentando en estas elecciones presidenciales. Vote por los quipus de Orden, Antero para presidente, y el número 7, por un ingeniero de transporte colegiado, Johnny Pardavé, que trabajará por un transporte digno. Gracias, ingeniero Johnny Pardavé, número 7, con los quipus de Orden al Congreso de la República. Una pausa y continuamos. Palabra de ingeniero, 8 de la mañana con 32 minutos.